ya sea simplemente por willpower, poder mental. Pero no nos podemos cambiar a nosotros mismos. No nos podemos cambiar. El alcohólico no se puede cambiar a sí mismo, ¿verdad? El odio que tenemos en el corazón no nos lo podemos sacar nosotros mismos. Solo Dios salva. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Solo Dios puede perdonar tus pecados. Y solo Dios se puede salvar de la muerte. Al menos que Jesús venga, todos vamos a morir. Y el cuerpo humano va decayendo y se va deteriorando. Tengo una amiga muy querida que tiene cáncer el nivel que etapa 4 en los pulmones y ya le colapsó un pulmón. Tiene cáncer en la columna vertebral y tiene cáncer en el fémur. Su cuerpo se está pudriendo, se está descomponiendo. ¿Quién te salva de eso, de la muerte? Solo Dios salva. Solo Dios salva. Al lado de esta declaración, paralela a esta declaración, hay otra declaración en el Nuevo Testamento. Y la declaración es la siguiente: Jesús salva. Dios salva. Y paralelo a esa declaración, tenemos Jesús salva. Entonces, ¿quién es Jesús? Si solo Dios salva y Jesús salva, la lógica es que Jesús de Nazaret es Dios. ¿Es verdad eso? Bueno, la iglesia primitiva se pasó los primeros siglos en el proceso de evangelismo argumentando que es así, que Jesús es Dios, que solamente Él salva y que Él es Dios conforme a las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que hemos leído en esta mañana, esta tarde, del primer capítulo, es uno de esos evangelios que nos quiere persuadir que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él somos salvos. Al final de Juan dice: todas esas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. ¿Ok? Lo que el evangelista hace es que en los primeros 18 versículos del libro, él nos declara que Jesús es Dios. Es una declaración. Luego, en el resto del evangelio según San Juan, hay una demostración de que Él es Dios. En el 1:18 es una declaración. Él te dice: Jesús es Dios. El resto del evangelio según San Juan, Él te muestra que Jesús es Dios. ¿Cómo? A través de sus milagros. La culminación siendo levantando a Lázaro de los muertos, su muerte, su crucifixión, su resurrección. Cuando Tomás ve que Cristo ha resucitado de los muertos, dice: mi Señor y mi Dios. Entonces, los versículos 1 al 18 nos dicen que Jesús es Dios. El resto de Juan nos muestra que Jesús es Dios. ¿Cómo hace esto el evangelista? Primero yo quiero, lo único que vamos a ver, no vamos a ver el evangelio entero, obviamente, pero vamos a ver la primera parte donde Juan nos declara que Jesús es Dios. Nos hace una declaración. En los versículos 1 al 18 tenemos todos los temas que luego se van a desarrollar en el resto del evangelio. Es como una sinfónica, lo que le llaman el overture. O apertura se dice en español. En la sinfónica, usted va a la sinfónica y cuando comienza la sinfonía te tocan todos los temas, todas las melodías
brevemente te la tocan, y luego en el resto de la sinfonía el compositor va a desarrollar la apertura, el overture. Eso es lo que hace Juan aquí. Juan 1 al 18 es un overture, una apertura, donde él toca todos los temas y luego lo desarrolla en los próximos capítulos. Pero la tesis sería que Jesús es Dios. Esa es la tesis del versículo 1 al 18. Y Él es Dios porque Él comparte la naturaleza y los atributos de Dios. ¿Ok? La tesis es la siguiente. Jesús es Dios porque Él comparte comparte la misma sustancia, comparte y los atributos de Dios. Jesús, por lo tanto, es Dios. Ahora, Juan no te lo da así todo de un solo golpe, sino que te lleva poquito a poquito. Vamos a comenzar con el versículo 1 de Juan 1:1. Dice, enfoquémonos en las primeras 3 palabras. En el principio. En el principio. Leer estas 3 palabras inmediatamente llevan a una recolección. ¿A dónde? A Génesis 1:1, ¿verdad? Desde que usted lee esas 3 primeras palabras, en el principio, es un gatillo que le lleva a la mente a Génesis 1:1. Sin embargo, Juan provoca una sorpresa. Porque en Génesis 1:1 tenemos, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando usted lee Juan 1:1, dice, en el principio, usted está esperando Dios, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo. Un momento. Es como que ha habido un reemplazo. Como estamos esperando en el principio Dios, de tantas veces que leemos Génesis 1, pero hay un reemplazo. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Qué significa esto aquí del verbo? Bueno, el verbo suena un poco extraño en español. La traducción es simplemente palabra. Lo que traducimos de griego como verbo simplemente es palabra, logos. En inglés la traducción es, en el principio was the word, la palabra, el verbo. ¿Por qué al hablar de Jesucristo utiliza esta palabra? ¿Por qué no decir en el principio era Jesús? ¿O en el principio era el Hijo? ¿O en el principio era el Señor? ¿O en el principio era el Cristo? Tanta palabra que pudo utilizar Juan, pero él utilizó esta. En el principio era el verbo. ¿Por qué utilizó esta palabra? Vamos a regresar a esa pregunta en un momento. Pero vamos a aprender algo más del verbo. El verbo era en el principio, dice, y el verbo era con Dios. Inmediatamente usted ve aquí que hay 2 personas. El verbo y Dios. ¿Verdad? No es una sola persona. Dice, el verbo era con Dios. Entonces tenemos 2 personas. El verbo y Dios. Pero luego Juan va a decir otra declaración más, que es la cima. Y el verbo era Dios. Entonces tenemos aquí un problema. Juan y los cristianos eran monoteístas. Un solo Dios. ¿Verdad? Escucha, oh Jehová. Jehová dice, escucha, oh Israel, perdón. Tu Dios es uno. Y amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todo tu espíritu. Dios es uno. Es monoteísta. Pero sin embargo aquí él ha hablado del verbo, que es otra persona, y también le llama Dios. Quiere decir que Juan está diciendo que hay 2 dioses.
Un Dios es el Verbo y el otro Dios es el Padre. ¿Es Juan politeísta? Bueno, algunas sectas dicen así. Por ejemplo, los Testigos de Jehová dicen que la mejor traducción del griego es: y el Verbo era un Dios. Now, por dos razones eso no es verdad. En primer lugar, es una fantasía del griego. Ellos no saben nada de griego. Es imposible traducir eso como era un Dios. Y en segundo lugar, Juan, el que escribió este libro, era judío y era monoteísta. Imposible que él afirmara que habían dos dioses. ¿Usted ve? Pero Juan está haciendo una afirmación, que tenemos al Verbo y a Dios, pero el mismo Verbo es Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Son uno o son dos? Bueno, claramente está diciendo que hay dos personas aquí, pero que las dos personas son un Dios. Aquí es que entender por qué él utiliza el verbo, aquí es que nos ayuda a entender esto. Cuando dice cuando habla de Jesús como el verbo, significa que Jesús es la expresión de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es una personificación de la palabra de Dios con Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la comunicación de Dios. Jesús es la revelación de Dios. ¿Usted quiere saber quién es Dios? Mire a Jesús. ¿Okay? Imagínese, Dios dice su palabra, habla, y esa palabra es Jesús. Entonces, después de todo, Juan no está tan lejos de Génesis 1:1. Porque en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Y dice: y Dios dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Dios dijo. La palabra de Dios es su poder creativo para crear el universo. Él dice la palabra y es hecho, es creado. Entonces, cuando Juan dice que Jesús es la palabra, el verbo, quiere decir que Jesús y el Padre juntos crearon el universo. Jesús es el agente a través del cual el Padre crea el universo. ¿Ok? Y por eso le llama el verbo, la palabra. Y si usted no lo cree, mire cómo lo confirma los versículos 2 y 3. Mira el versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Sabe ahí? Te está llevando de vuelta a Génesis. Este verbo era en el principio con Dios. ¿Y qué más? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted ve? Juan está diciendo, cuando ustedes piensan en la creación, no pueden pensar en Dios en el abstracto. Tienen que pensar en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjese, Dios dijo, ¿verdad? Ahí tenemos el Padre y el Hijo. Y también, ¿qué dice? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Usted ve? Inmediatamente desde el libro de Génesis tenemos a Dios como el Dios trino. El Padre que habla, el Hijo que es la palabra creativa de Dios y el Espíritu Santo que trae orden a la creación. Inmediatamente. Esa es la gente que a veces dice, no, el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es mentira. Es una sola Biblia. Y Jesús es el tema de toda la Biblia. La une, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces Jesús es este verbo que junto con el Padre creó todas las cosas con el Padre y con el Espíritu Santo.
Solo Dios crea. ¿Ok? El ser humano no tiene la capacidad de crear. El ser humano solamente crea de una forma derivada. Solo Dios crea de la nada. ¿Ok? Imagínese usted, no hay nada. Que es un concepto difícil. ¿Cómo nada? Bueno, es como el cero. El cero es difícil. No hay nada. Y Dios de la nada, hágase y crea. El hombre trabaja con eso que Dios crea y se inventa cosas, ¿verdad? Pero no puede hacer nada de la nada. Es la primera forma en la cual Juan dice Jesús es Dios, porque Él crea junto con el Padre. Ahora va a decir algo Juan que nos va a dejar boquiabierto. Porque cuando leemos esto del Verbo y Dios, el Hijo y el Padre creando el universo, pensamos en una forma abstracta, trascendente, más allá de la tierra, del tiempo. Pero en el versículo 14 va a ocurrir algo increíble. Porque mire lo que dice el versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que era con Dios, el que es mismo Dios, el que creó todas las cosas, y el verbo fue hecho carne. Figúrese usted. Ahora ese verbo eterno toma parte de la creación que Él mismo ha creado. Ahora ese verbo eterno, que nadie lo había creado, sino que siempre ha sido, decide ahora nacer por la Virgen María. Y empieza a vivir como hombre una existencia en el tiempo. Ahora como hombre, Jesús de Nazaret tiene un pasado, un presente y un futuro. Mientras que antes de su encarnación, Él vivía en la eternidad. No había ni pasado, ni presente, ni futuro. Él se hace carne. La gloria de Él, que vamos a ver en unos versículos, es la misma gloria de Jehová. La gloria de Él la cubre con su carne humana. O Jesús andaba con su gloria así, que todo el mundo lo viera todo el tiempo. No. Un par de veces sí, un par de veces es como Superman. ¿Sabe cuando Superman abre así? Se le ve un poquito la insignia. En la transfiguración, ¿se acuerdan de la transfiguración? Que ahí en la montaña Él abrió y Pedro y los apóstoles dicen que era la luz, la gloria clara. Pero Jesús cubrió su cuerpo, cubrió su gloria con su cuerpo y se hizo carne. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a tomar un cuerpo humano y va a venir a habitar entre nosotros? ¿Por qué? Bueno, el testimonio bíblico es que nunca hubiésemos conocido a Dios si su Hijo no se hace carne. Nunca hubiésemos podido ser liberados de nuestros pecados si su Hijo no se hace carne. Dice Hebreos que tuvo que participar en carne y sangre, hablando del Hijo, del Verbo de Jesucristo. Jesús se hizo carne. Y miren lo interesante o lo increíble: nunca va a tener otra existencia que no sea una existencia con su cuerpo humano. Seguramente tiene un cuerpo glorificado, ¿verdad? El cuerpo de humillación de la crucifixión ha sido vestido, por así decir, por un cuerpo glorificado, pero es el mismo cuerpo. O pregunto, cuando Jesús resucitó, ¿dejó así el cuerpo como un pedazo, como las culebras que dejan la piel vieja al lado? No, se levantó con ese mismo cuerpo. Cuando Él ascendió a los cielos, ¿dejó su cuerpo atrás? No, se fue en su cuerpo. Por eso que Juan de Apocalipsis dice: vi un cordero como inmolado. Quiere decir que Jesús, hermanos,
que no tenía que hacerlo, se hizo un humano y para siempre va a vivir como Dios, ciertamente, pero como Dios en carne humana. Para siempre Él va a ser como usted y como yo, pero sin pecado. ¿A qué le parece eso? Es tremendo. No era como que la tarea era que Jesús viniera por algunos años, ¿verdad? Y después se deshiciera de ese cuerpo y volviera al cielo con la gloria que Él tenía antes de la encarnación. Esa no era la tarea. La tarea era hacerse hombre y para siempre ser el Dios hombre, como uno de nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces está diciendo que el verbo que era Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo carne. Añadió carne a su divinidad. Sin dejar de ser Dios, Él se hizo carne, fue hecho carne. Pero Juan nos aclara en el versículo 14 que porque se hizo carne no quiere decir que dejó de ser Dios. Porque en el versículo 14 dice, y habitó entre nosotros. Now, hay muchas palabras que se pueden utilizar en el original, en el griego, para decir habitar. Pero Juan escogió una en particular, que no es muy común. Y la palabra es hacer tabernáculo. Una palabra extraña. Y hizo su tabernáculo entre nosotros. ¿Por qué? De todas las palabras que tenía, escogió esta Juan. Bueno, la razón yo creo que es evidente. En el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, ¿quién estaba en el tabernáculo? Estaba Dios, hermano. Estaban las tribus alrededor y en el centro de las tribus de Israel estaba Dios en el tabernáculo y a veces se veía su gloria cuando bajaba al centro del tabernáculo. Cuando dice que Jesús puso su tabernáculo con nosotros, ¿qué te está diciendo? Está diciendo que ese es el Dios de Israel. Este es el Dios de Israel, el que vino, se hizo carne. Y no solamente eso, pero dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. ¿Sabe qué me acuerda esto? A Éxodo 33 y 34. Moisés le dice a Dios, déjame ver tu cara. Déjame verte. Y Dios le dice, no hay hombre que me vea y viva. Dice, pero vamos a hacer lo siguiente, Moisés. Yo te voy a llevar, vamos a ir a la montaña. Te voy a meter ahí en una esquinita de la montaña. Y voy a usar mi mano para taparte. Y tú vas a ver el resplandor de mi gloria. Es como que la idea es como que Jehová tiene una batola larga, llena de gloria. Y pasó Jehová delante de Moisés. Y Moisés vio como en la partecita final del vestido, así como imagínese el vestido de la novia, que es largo. ¡Ay! Captó usted el final del vestido. Esa es la idea. Moisés no vio a Dios, pero vio el resplandor de su gloria que pasó delante. ¿Y qué es lo que le dice Jehová cuando pasa delante de Moisés? Dice, Jehová, Jehová, misericordioso, fiel. Y las palabras que se traducen aquí al español, lleno de gracia y de verdad, son las mismas palabras que se utilizan en Éxodo 34. Cuando Jehová le pasa delante de Moisés y dice, Jehová, Jehová, disculpe, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. La misma palabra se usan aquí en Juan capítulo 1, versículo 14. Jesús es el Dios de Israel, que está lleno de gloria y declara que está lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo Juan, hermano? Se lo repito, está diciendo que Jesús es el Dios de Israel. Ahora, Juan hace una declaración. Vamos a saltar un poquito y luego regresamos para atrás en el versículo 18. Cuando dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás.
está hablando Éxodo 33, un eco. El unigénito hijo. Un momento. ¿Qué es eso? ¿Por qué usa el unigénito hijo? ¿No acaba de decir que es Dios? ¿Que el verbo era Dios? ¿Que tenía la gloria de Dios? ¿Cómo es eso de que es hijo? Si es hijo, ¿no quiere decir que tuvo un comienzo? Eso fue lo que hablamos un poquito anteriormente esta mañana, ¿verdad? Y cuando dice el hijo unigénito, ¿no quiere decir que fue engendrado? Y aquí es que la gente se confunde. Dice, si él es el hijo, quiere decir que él tuvo que nacer. Lo cual quiere decir que hubo un tiempo en el cual no existía. Por ejemplo, mi hijo, claro, eso no es verdad, eso es una herejía. Pero yo estaba hablando con mi esposa y mi hijo me estaba haciendo una pregunta de hace como 7 años atrás, cuando su mamá y yo nos conocimos. Y yo le trataba de explicar el concepto a mi hijo, que él no existía en ese tiempo. Él no había nacido. Él no existía. No se podría decir igualmente, como Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que hubo un tiempo en el que Él no existía y luego Él nació así como de Dios, como que nació así de Dios. No, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él es el Hijo eterno, engendrado por la eternidad. Yo quisiera que Jesús, porque esta mañana vimos el credo de Nicea, que es el credo que utilizan todas las iglesias protestantes y reformadas, para ayudarnos a entender cómo es que Jesús es Dios, pero no es el Padre. Mírenlo ahí. Dice, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor. Oiga, un solo Señor. No hay dos señores, es un solo. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Ahí tenemos la cosa. ¿Cómo decimos que Él es Hijo? Y a la misma vez decimos que Él es eterno. Bueno, siga leyendo. Dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Voy a repetir lo que dije esta mañana porque vale la pena repetirlo. Nosotros como seres humanos vivimos en el tiempo. Somos criatura del tiempo, ¿verdad? Gracias. Somos criatura del tiempo. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. No podemos imaginar existencia fuera de cronología, fuera del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con Dios? ¿Es así que Dios experimenta la realidad? No, Dios está fuera de tiempo. Dios está en la eternidad. Ahora, la pregunta que le hice esta mañana se la pregunto otra vez. En la eternidad, ¿hay pasado, presente y futuro? Ok, piénselo. En la eternidad, ¿hay pasado, presente y futuro? No lo hay, ¿verdad? Sería una contradicción. La eternidad es la eternidad. Le repito una vez más, como le repetí esta mañana. Cuando hablamos de la eternidad, usted no puede decir 100 años atrás en la eternidad o 50 años más tarde en la eternidad. Eso es un disparate. La eternidad es la eternidad. Significa siempre. Entonces, fíjese usted aquí como aclara el credo de Nicea. Dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Otra palabra, Él siempre ha sido el engendrado de Dios. Su existencia eterna ha sido como el engendrado del Padre. ¿Okay? Dice, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no simplemente no dice, él siempre ha sido Dios? Porque acuérdese, quiere la Biblia y luego el credo de Nicea quiere diferenciar que hay 2, 3 personas. Okay. No caigamos una vez más en la herejía vieja del modalismo. ¿Qué es lo que dice el modalismo? Dice, hay un solo Dios y ese Dios a veces es el Padre. Un día se le aparece a Moisés como el Padre. Moisés, yo soy Dios, hoy vengo como Padre. Después viene, soy Dios, pero ahora me aparezco como hijo.
Y después, soy Dios, pero ahora me aparezco como el Espíritu Santo. No, no es así. Son tres personas. No es un Dios que aparenta ser tres personas. Son verdaderamente tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo hablar de la diferencia entre las personas de la Trinidad? Bueno, la Biblia utiliza el lenguaje de Hijo unigénito, de ser engendrado, pero utiliza ese lenguaje para explicarnos que el Hijo no es el Padre no es el Hijo, pero afirmando a la misma vez que el Hijo y el Padre tienen la misma substancia, la misma naturaleza divina. Entonces hay un solo Dios. Solo Dios salva. Solo Dios salva. Esto es complicado, ¿verdad? Claro, es un poco complicado, pero va hasta lo más profundo de nuestro ser. Es lo más importante. Si Jesús no es Dios, Jesús no salva. Si usted viene a Jesús como si Él fuera otra persona cualquiera, no hay salvación para usted. No hay perdón de pecados. No hay liberación de la muerte eterna. No hay esperanza. Solo Dios salva. Ok, volvamos al 17 y el 18 y ya con eso concluimos. Dice versículo 17: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, hay que tener cuidado con ese versículo. No quiere decir que antes de que Jesucristo viniera que no había gracia. Hay gente que lo leen así, ¿verdad? Dice, estaba la ley donde no había gracia y luego vino Jesucristo y comenzó la gracia. No, la ley en sí es una demostración de la gracia de Dios. Dios está comunicando. Si Dios me habla, eso es una acción de gracia, porque yo merezco que Dios me hable a mí. ¿Quién soy yo para que Dios me hable a mí? Un pecador. ¿Okay? Entonces no está diciendo que antes de Jesucristo no había gracia. Sí, había gracia. Siempre. Además, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Por pura gracia. Eso fue antes de la ley. Pero está haciendo un contraste aquí, diciendo, en mi opinión, que el clímax, la cima de la revelación de Dios no es la ley de Moisés, sino es la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Usted ve? La ley, Dios la dio para llevarnos a Cristo. ¿Usted ve? Los judíos no leían la Biblia así. Para los judíos, el clímax, la cima de la revelación de Dios era la ley. Todo era la ley. ¿Ok? Y los cristianos, comenzando con Jesucristo, dijeron, la cima de la revelación es Jesús, no la ley. ¿Y qué usted cree que le pasó al apóstol Pablo por decir eso? Le cayeron a pedrada los judíos, lo latigaron, lo querían matar, porque decía, es un enemigo de los judíos. Porque para el judío la ley era todo. Pero el mismo Señor Jesucristo relativiza la ley. Toda la ley estaba apuntando hacia Él. Él es la cima de la revelación de Dios. Y eso es el punto aquí. La ley fue por Moisés dada, pero la gracia y la verdad, el clímax de la revelación de Dios es Jesucristo. Es lo mismo que nos dice el escritor de Hebreos. Dios de muchas formas nos ha hablado en el pasado por los profetas, pero en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y luego mire cómo culmina el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Se acuerda Moisés con Jehová? Déjame verte. ¿Qué le dice Jehová? No hay hombre que me vea y pueda vivir. Claramente Juan tiene ese versículo en la mente aquí. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Otra vez, Juan utiliza una palabra un poco extraña aquí para que se traduce en español. Ha dado a conocer. La palabra es interpretar. Es exegesis, es la palabra. Pero es interpretar. Interpretar.
A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha interpretado. ¿Se da cuenta? Si usted quiere saber quién es Dios, si usted quiere conocer a Dios, la única forma es a través de su Hijo, Jesús. Pero oiga lo interesante. Dijo Juan Calvino, el gran teólogo reformado, solo Dios puede dar a conocer a Dios. ¿Usted cree eso? Solo Dios puede dar a conocer a Dios. Póngase a pensarlo. Only God can make God known. Solo Dios puede dar a conocer a Dios. ¿Por qué Jesús puede dar a conocer a Dios? Porque Él mismo es Dios. ¿Usted ve? Cuando dice que Él es el Hijo, quiere decir que Él comparte la misma naturaleza de su Padre. No es que Él es menor que el Padre. ¿Ok? En Latinoamérica vemos muchos creyentes que no entendemos eso. Lo repito otra vez más. Mucha gente ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, para no decirle más, mi papá, que no es creyente, a veces toma el nombre de Dios en vano. O mío. Y yo le dije, no, por favor, no haga eso delante de mi hijo, porque no quiero que aprenda a tomar. Entonces ahora, ¿sabes lo que ha dicho? Dice, Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso no es tomar el nombre de Dios, hermano. ¿Por qué? No, porque el Espíritu Santo está por ahí abajo. Usted ve, no es igual que Dios el Padre. Es un mal entendimiento, es incorrecto. Ciertamente el Hijo se humilla delante del Padre cuando toma carne. Y es enviado por el Padre, ciertamente. Pero eso no quiere decir que no son iguales. Déjeme utilizar la analogía que utilicé esta mañana. La razón por la cual Pérez Jr. recibe la finca es porque es Pérez Jr. No se quedó claro, déjeme aclarar. La razón por la cual Pérez Sr. le da la finca cuando muere a Pérez Jr. es porque es Pérez. ¿Me entiende? Porque tienen la misma naturaleza, la misma sangre. Cuando habla de que el Hijo recibe del Padre el reino, no es porque el Hijo es menor, que hay que regalarle el reino. Es porque el Hijo comparte con el Padre la misma naturaleza. ¿Usted ve? A Dios nadie le vio jamás. Pero en la cara de Jesús vemos a Dios. En la cara de Jesús vemos a Dios. Él le ha dado a conocer. No hay otra forma. Usted no puede ir detrás de las espaldas de Jesucristo para conocer a Dios. No podemos ir detrás de las espaldas de Jesucristo para conocer a Dios. No hay otra revelación, no hay otro Dios. El único Dios que existe es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el Hijo que quiere conocerlo a usted y a mí, que quiere tener una relación con nosotros. Es el que dejó la gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que no nació en un palacio, sino en un pesebre. Aquel que no vivió como rico, sino como uno que no tenía dónde acostar su cabeza. Aquel que fue al jardín de Getsemaní y lloró tan fuerte a la perspectiva de que iba a tener que pagar por el pecado del mundo, que como gotas de sangre le salían de frente. El Hijo que fue abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios lo abandonó a Él para no abandonarnos a nosotros. Pero lo levantó de los muertos al tercer día. Y confirmó que Él es el Hijo de Dios. Y podemos tener una relación con Él. Entonces yo le invito a usted en esta tarde. Y le pregunto si usted conoce a Jesucristo. Usted no puede llegar a Dios al menos que sea a través de Jesucristo. Así es que Dios lo hizo. Usted no puede llegar a Dios por santería. Eso es falso.
Usted no puede llegar a Dios por su propia fuerza. Usted no puede llegar a Dios por inteligencia. Usted no puede llegar a Dios por su capacidad intelectual. Usted no puede. Dios tiene que venir a usted y agarrarlo de la mano y levantarlo. Usted no puede cambiar su corazón. Usted no puede lavar sus propios pecados. Pero déjeme decirle que cuando uno viene a Dios así quebrantado, reconociendo, Señor, yo no puedo. Yo no soy nada. Yo estoy esclavizado por el pecado. Sin ti no puedo. No puedo hacer nada de nada de nada. No me puedo perdonar. Mi conciencia no me deja. Ya no puedo seguir para adelante. Ya no puedo. Ten misericordia de mí. Déjeme decirle, cuando usted hace eso, que el Señor mismo le ayuda a hacer, Dios lo salva. Dios te perdona todos tus pecados. Esos pecados que usted nunca a nadie le ha dicho. Están ahí, pero usted nunca ha tenido vergüenza de decírselo a alguien. Dios le perdona eso también. Te da nueva vida. Te da su Espíritu Santo. Y te ayuda a caminar con Él hasta que Él regrese. Y su vida cambia. No quiere decir que todo se va a volver color de rosa. ¿Verdad? No le crea a esos falsos predicadores que andan por ahí, que le dicen que si usted tiene fe, que todo le va a salir bien. Eso es mentira. A Jesús le salió todo bien. A Jesús no le salió todo bien para nada. Terminó crucificado. Jesús no, era porque Jesús no tenía fe en Dios. No. Nadie ha tenido fe como Jesús en su Padre. Pero es que Dios nos purifica de esa forma, ¿verdad? Oremos juntos. Señor Jesús, creemos que tú realmente eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. No comprendemos cómo tú, el Dios eterno, te limitaste a venir al tiempo, a esta tierra, a tener que lidiar con personas pecadoras y tercas como nosotros, personas orgullosas y arrogantes como nosotros, personas que tenemos el pecado delante de nosotros y lo queremos negar. Personas, Señor, que sabemos bien que estamos mal, pero tenemos corazón de piedra y no queremos quebrantarnos delante de ti. Señor, cuánto amor el tuyo de venir a rescatar a personas así como nosotros. Personas que lo que nos merecíamos era el castigo tuyo. Ser lanzado al lago de fuego. Sin embargo, tú sufriste ese fuego por nosotros. Tú sufriste nuestra culpa en aquella cruz. Y te levantaste victorioso, venciendo al pecado, venciendo a la muerte. Señor, perdónanos. Perdona nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra independencia de ti, nuestro deseo de ser dioses como Adán y Eva. Perdónanos, oh Dios. Únenos a Jesucristo, tu Hijo, Señor, por la fe. Y así justifícanos a través de su nombre y otórganos vida eterna para estar contigo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permíteme ofrecer la siguiente bendición de Números. No bendecirlo, yo no puedo bendecir a nadie, solo Dios bendice.
¿verdad? Pero yo puedo orar para que Dios nos bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Amén.